Buenas tardes. Faltan 2 sesiones más, pero para cerrar un poco con las preguntas relacionadas con la segunda sesión respecto de los sistemas de almacenamiento, puse aquí una gráfica que se publicó creo que en 2014. Y aquí hay 2 mapas. Una es la capacidad del sistema de almacenamiento, o sea, en kilowatts hasta megawatts, 1000 megawatts. Y aquí el eje Y es la capacidad en minutos para almacenar energía. ¿Se apagó? No, ok. Entonces el volante de inercia puede tener una capacidad o una potencia muy alta y una capacidad energética es muy baja, ¿no? Es energía rodante, y luego hay las baterías. Según esta gráfica, en el 2014 la máxima capacidad era de 1000 megawatts para baterías de níquel cadmio, plomo ácido y baterías de ion de litio. Y según esa figura, la máxima capacidad de baterías eran las de plomo ácido, con casi 300 minutos de almacenamiento, o sea, 5 horas. Sistemas más grandes son los de baterías de redox flow, que es un líquido. El electrolito es un líquido y se puede almacenar ese electrolito en tanques enormes y almacenar mucha energía de esa manera. Y luego tenemos los sistemas de gran escala, almacenamiento de aire comprimido. Entonces, por ejemplo, se usa una mina abandonada y se cierra hermética, y se inyecta aire comprimido a esa mina y se extrae en el momento cuando se quiere aprovechar de ese aire comprimido, y las centrales hidroeléctricas reversibles. Entonces, como mencioné, los sistemas de las hidroeléctricas son sistemas de la mayor capacidad, tanto en potencia, en megawatts, tanto en tiempo, ¿no? Entonces, aquí llegamos a 15 horas más o menos de almacenamiento. Y luego, en función, al otro lado, al lado izquierdo, es la mapa de aplicación, y se define el requisito para cada uno de estos servicios. Entonces, un sistema de alimentación ininterrumpida, se necesita baterías de pequeña escala, regulación de frecuencia también, pocos megawatts, 2 horas de almacenamiento al máximo, el peak shaving, o sea, reinyectar la energía a la hora pico, también es de mediana escala. Y luego las aplicaciones de gran escala son para nivelar, por ejemplo, la carga, ¿no? Lo que mencioné,
que se mantiene la carga a un cierto nivel para que no haya tantas variaciones y de esa manera la generación térmica puede trabajar en su punto óptimo. O para posponer inversión o para el balancing entre carga y generación. Y por eso pues hay que ver qué tipo de tecnología se puede aplicar para qué servicio. Obviamente es una simplificación, también las capacidades seguramente ya han cambiado desde el 2014, pero da una idea para qué aplicación sirve qué tipo de tecnología. En la sesión 3 nos dedicamos al tema cómo conectar generadores de energías renovables al sistema de potencia, qué opciones de conexión existen, cómo es el impacto a la carga térmica de los componentes, impacto a la variación del voltaje durante la operación normal y impacto a la estabilidad del voltaje. Aquí un esquema, tenemos dos subestaciones con una línea de transmisión con seguridad N-1 y bueno, el parque eólico. Entonces la primera opción es la opción T-off, es simplemente conectarse directamente a una de las dos líneas y antes de conectarse hay que transformar el voltaje respecto del nivel de voltaje de la línea de transmisión que conecta ambas subestaciones. La siguiente opción es que se conecta el circuito o la línea 1 de las dos líneas a la misma subestación del parque eólico. Y la tercera opción es que se conecta ambas líneas de la subestación 1 a la subestación del parque eólico, tanto de la subestación del parque eólico a la subestación 2. Y por último, que se conecta el parque eólico directamente a la subestación 2 sin conectarse a una de las dos líneas de transmisión. Cuando se aplica la opción 1, o sea, conectarse directamente a la línea 1 de las dos líneas de transmisión, para mantener la selectividad de la protección, es importante que la impedancia de ese transformador esté suficientemente grande y se tiene que volver a realizar los estudios correspondientes para comprobar que la selectividad de la protección está mantenida. Bueno, entonces aquí el resumen. La opción 1 tiene efectos negativos a la selectividad de la protección de la distancia, porque se cambia la impedancia de la línea 1.
la opción 1 y 2 causan que existen diferentes cargas en las dos líneas, o sea, no está simétrico. Y la conclusión es que la opción 1 sí es la menos costosa, pero por aspectos técnicos no es recomendable. La opción 2 y 3 son soluciones adecuadas para parques eólicos de gran y intermedia escala. Y la opción 4 es la opción más económica en cuando el parque eólico queda cerca de la subestación. Ahora el impacto a la carga térmica. Para mantener los costos de expansión del sistema de transmisión a un nivel moderado, es importante que se evalúe en detalle la necesidad de construir una nueva línea de transmisión. Y para hacer estos estudios se deberían considerar el tamaño y ubicación del parque eólico o del parque fotovoltaico planificado. Los estudios de flujo de carga deberían considerar las siguientes combinaciones. Una baja o alta carga en esa zona y el nivel de velocidad de viento y radiación solar. Alta, intermedia, baja velocidad y radiación. En redes, o sea, eso se refiere a redes radiales. En redes en lazo o malla hay muchas posibilidades y por eso se tiene que definir una gran cantidad de diferentes escenarios de carga de flujo para estudiar todas las posibles combinaciones que pueden ocurrir en esa zona donde se pretende instalar el parque eólico. Y así que la generación renovable es una generación variable. También se deberían considerar las probabilidades de cada uno de los escenarios. A veces, se llega, en 40 horas al año a la máxima potencia y solo para construir para estas 40 horas una línea de transmisión es económicamente no muy conveniente. Aquí un ejemplo, queremos conectar un parque eólico en la subestación 1 al nivel de transmisión de 132 kilovoltios y analizamos una contingencia crítica de N-1 en una de las líneas de transmisión y se observa una sobrecarga de la línea que se mantiene de 120%. Y ahora, ¿qué opciones tenemos para resolver ese problema? Opción 1, construir una nueva línea, o sea, una tercera. Limitar la generación de la planta renovable constantemente a 80% de la potencia nominal. Limitar la generación de la planta en caso de una falla solamente a través de un disparo manual o automático o aplicar un monitoreo dinámico de las capacidades de transmisión, en inglés Dynamic Line Rating. Ahora
primero analizamos la situación de una línea de transmisión de una contingencia N1 y no aplicamos ninguna acción post-falla y se analizan los diferentes escenarios y luego se puede asignar a cada uno de los escenarios una probabilidad que va a aparecer una sobrecarga de esa línea, por ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de una distribución de la potencia activa inyectada por el parque eólico y en ese ejemplo, en 1500 horas del año, la potencia activa inyectada por el parque eólico está mayor a 120 megawatts. Ahora consideramos que limitamos la energía no entregada, limitamos la energía que puede inyectar el sistema renovable al sistema de potencia y lo que no se puede inyectar se llama energía no entregada o en inglés energy not delivered. Luego, en función del potencial en ese sitio de viento, se puede determinar el costo de esa limitación. Aquí tenemos una tarifa relativamente alta de 8 centavos euros por kilowatt hora. Un parque eólico que tiene un promedio de viento de 7 metros por segundo. Resulta que 5% de la energía no se puede entregar al sistema y eso significa para un parque eólico de 150 megawatts que no puede entregar 19.000 megawatt horas al año, que corresponde a 1.5 millones de euros al año. Para un parque eólico de 8 metros por segundo se aumenta a un 7.5% de energía que no se puede entregar, que corresponde a casi 3 millones de euros. Entonces tenemos las cifras por los costos de energía no entregada a un lado y al otro lado la anualidad de la inversión en la expansión del sistema de transmisión en esa área. Y dependiendo de cuál de estos dos valores es menor, se decide por una o la otra opción. Ahora viendo una contingencia N1 con acciones de post-falla. Una opción es que limitar la generación de la planta renovable solamente en las situaciones que ocurrió una falla en el sistema. O en caso de sobrecargas menores, debajo de los límites de emergencia se pueden realizar acciones manuales del operador del sistema o implementar un esquema automático de runback. Un esquema automático de runback es que se manda al parque eólico un señal para que cambie el ángulo
del rotor para disminuir la inyección en esa subestación. O en caso de sobrecargas mayores, que se implementa un esquema de intertrip, eso también manda un señal al parque eólico, pero se desconectan generadores individuales. La otra posibilidad es un monitoreo dinámico de la capacidad de transmisión. No es una medida muy común, se aplica y por eso aquí nada más se pone el potencial de ese tipo de monitoreo. El monitoreo considera la temperatura ambiental y la velocidad del viento. O sea, la capacidad es más grande de la línea de transmisión cuando la temperatura ambiental es más bajo y hay más viento. Respecto de parques eólicos hay una excelente correlación. Cuando hay más viento, se inyecta más energía y se aumenta también la capacidad de la línea de transmisión. Entonces aquí tenemos un ejemplo con una temperatura ambiental de 30 grados y una velocidad de viento de 0,5 metros por segundo. La capacidad en megawatt, la capacidad de la línea de transmisión es de 22.6 y con una velocidad de viento llegamos de 5 metros por segundo, llegamos a una capacidad de ya 50 MVA. Y en función de la temperatura ambiental mayor de 35 megawatts, se reduce esa capacidad también, pero se considera que el impacto del viento es mayor que de la temperatura ambiental. Luego el resumen del impacto a la carga térmica. Primero se debe analizar el caso base, asumir que 100% de la potencia nominal está disponible en el punto de interconexión, o sea que el parque renovable puede inyectar con toda su capacidad. En el caso que no se observan problemas, estamos bien. En el caso que se observan problemas, se deben realizar estudios más detallados y considerar las probabilidades de la generación renovable, incluyendo las pérdidas eléctricas, etc. También se puede considerar la limitación de la generación renovable o esquemas automáticos de intertrip o runback para resolver estas situaciones. O ya en países con un ambiente caliente, considerar el monitoreo dinámico de la capacidad de transmisión. Pero aquí puede causar otros problemas, porque cuando se determina una capacidad mayor por aspectos térmicos, se acerca a los límites de estabilidad del voltaje y puede resultar que la operación de esas líneas resulta más complicado porque no queda claro cuando uno llega a los límites de la estabilidad del voltaje.
al final se debe decidir cuál de estas opciones trae el mejor costo-beneficios para mantener la seguridad. Entonces ahora viendo el tema del impacto de a las variaciones del voltaje, dependiendo del nivel de voltaje, la inyección de la potencia activa tiene más o menos impactos a las variaciones del voltaje que se puede compensar a través de la inyección de potencia reactiva. Redes de distribución se observa un alto impacto por la variación de la inyección de potencia activa respecto del impacto al voltaje por la baja proporción XR en estas redes, porque la resistencia R es alta. En redes de transmisión eso se observa menos porque la proporción XR es alta, o sea, el R de las líneas de transmisión es bajo. Pero por el bajo R, pero en las líneas de transmisión luego se observan mayores problemas en el momento que hay contingencias que pueden causar otros problemas. Y estas opciones, las opciones de mitigación son características de inyección de potencia reactiva en función de la inyección de la potencia activa o un control de voltaje o un voltage feedback. Eso es un sistema de monitoreo que se instala, que se realiza una medición en un cierto punto de la red y en función del voltaje que se mide en ese lugar del sistema se mandan los señales al parque eólico para variar su voltaje o su inyección del control su inyección de la potencia reactiva. Ahora viendo la interconexión en media tensión, las opciones típicas para controlar el voltaje es la inyección de una potencia reactiva constante o un factor de potencia constante. En general se quiere evitar que un parque eólico o fotovoltaico inyecta constantemente potencia reactiva porque no trabaja con un factor de potencia de 1 que equivale a pérdidas internas del sistema y por eso se determina una característica cosmos phi en función de la inyección de la potencia activa, o sea, hay una banda muerta que no tiene inyectar potencia reactiva y a partir de cierto nivel tiene que inyectar potencia reactiva con un cos phi de 0.95 en ese ejemplo. Si resumiendo eso, si se opera un parque eólico fotovoltaico constantemente con un cos phi de 1, se pueden exceder los límites de voltaje. Con la operación con un cos phi en función de la potencia activa, se puede asegurar
que el voltaje se mantiene dentro de los límites permitidos y no se recomienda para sistemas conectados a media tensión utilizar un control de voltaje feedback porque es un componente activo que toma medidas automáticas y de esa manera resulta más complicada la operación de los parques eólicos a media tensión. Y además no es necesario porque el problema del incremento del voltaje es un problema local. Y normalmente no se observan problemas de la estabilidad del voltaje en media tensión y esa es la tercera razón para la cual no hace falta utilizar un control de voltaje feedback. Ahora la conexión en alta tensión. Las opciones más comunes es el control de voltaje feedback porque es un problema que se tiene que resolver para un área más amplio, un control droop del voltaje, control de potencia reactiva o un factor de potencia constante en el punto de interconexión. Entonces aquí en ese ejemplo tenemos el control de voltaje o el control droop, o sea, en función del voltaje se inyecta tanto o se absorbe tanto potencia reactiva del sistema. Control con un factor de potencia, que es esta figura aquí, o sea, cuando se inyecta más potencia activa se tiene que absorber más potencia reactiva, o el control constante de la potencia reactiva, que es esa figura aquí. El problema de la estabilidad del voltaje se puso aquí en esa figura. La línea roja es o sea, el eje X es la inyección de la potencia activa y la eje Y es el voltaje en per unit. Y cuando no hay una contingencia en el sistema se puede inyectar más y más potencia activa y el voltaje se mantiene más o menos estable en los límites programados, pero en el momento que hay una contingencia a partir de cierto nivel el voltaje se baja considerablemente y se vuelve inestable. Se recomienda utilizar control de voltaje o control de voltaje droop, o en sistemas más complicados un control de voltaje feedback, porque se pueden observar problemas de voltaje externos a la planta renovable, por ejemplo, la pérdida de una línea de transmisión, y cuando se opera las líneas de transmisión cerca de los límites de estabilidad del voltaje, es necesario adaptar el voltaje. Y el operador del sistema puede determinar un cierto nivel de voltaje que quiere mantener. Aquí
un dibujo de un parque eólico de gran escala conectados en alta tensión, y aquí se tienen que realizar los diferentes estudios de contingencia. Y bueno, aquí está el resultado de los estudios de contingencia. Entonces la línea amarilla es aquí arriba. Parece que esa contingencia tiene el mayor impacto a la estabilidad de voltaje. Y bueno, se tienen que definir todas las contingencias posibles que se pueden observar y luego ver cuál es la mayor contingencia y tomar las medidas correspondientes. Resumen, en pequeñas variaciones de voltaje en función de las variaciones de potencia activa, altas variaciones de la tensión en caso de contingencias críticas, control de voltaje con feedback en el punto de interconexión es requerido para mantener la estabilidad del voltaje. Los rangos de potencia reactiva requeridos se pueden determinar a través de análisis de la curva QV. Respecto a redes de distribución, el impacto de las fluctuaciones de la potencia activa al voltaje es alto. Estos problemas se pueden mitigar normalmente operando la planta renovable con un factor de potencia en un rango subexcitado. El control de voltaje no es requerido para evitar conflictos con el control del voltaje del transformador. En redes de transmisión, el impacto de las fluctuaciones de la potencia activa al voltaje es bajo. Estabilizar el voltaje en caso de contingencias es el problema dominante, y se recomienda el control de voltaje feedback para evitar problemas con la estabilidad del voltaje. Y en sistemas grandes de transmisión puede ser necesario instalar dispositivos adicionales de Static Voltage Converters o STATCOMs. Y por último, la contribución de cortocircuito. El cálculo del corriente máximo de cortocircuito se determina el impacto a los componentes existentes, subestación, capacidad de cables y líneas de distribución o transmisión, y el impacto a los nuevos componentes del parque de generación renovable. Y para los parámetros de la protección se deben calcular los corrientes mínimos de cortocircuito. En esa figura se ve el comportamiento de un parque eólico de doble alimentación con una protección crowbar. Muchas gracias. Uno de los dos.
Sí, estuvo activado. Falta otra para la tarde. Sí. Bien, según el programa, tenemos break ahorita y ¿cómo se llama? Otra segunda exposición. No sé pues si quieren seguir continuo y así hacemos las preguntas al final. ¿Qué prefieren? Y siempre tomamos el café al final, pues, o ya, les puedo. Coffee break, o seguimos. Es como estaban planeadas al final. ¿Ah? Bien, entonces vamos a aprovechar de dar un aviso que ustedes pueden ver ahí en la agenda que había una última sesión para, ¿cómo se llama? Un ejercicio ahí de cálculo de la reserva. Entonces hemos puesto una lista ahí en la entrada para que se anoten los interesados, porque en realidad es para un límite de 30 participantes. Eso es mañana. Entonces queremos que se anoten los interesados y ahí vamos a decidir pues si la modalidad, dependiendo del interés que haya, ¿verdad? Así que les sugiero que al salir pues se anoten en esa lista los interesados en participar en ese digamos ejercicio de cálculo de reserva. Entonces, como me parece que los veo entusiasmados en seguir, vamos a hacer la otra presentación y hacemos el break y luego volvemos a la sesión de preguntas, ¿les parece? O sea, así avanzamos. Ya. Ok. La última sesión está relacionada con las condiciones de interconexión de la generación renovable. Estos requisitos son normalmente parte de un código de red en un parque, en un sistema de potencia operado por una empresa verticalmente integrada. Normalmente no existe un código de red porque una sola empresa está responsable para la generación, transmisión y distribución, y la misma empresa hace de forma integral la planificación de la generación, transmisión y distribución. Para definir las interfaces entre las diferentes áreas, se define a través de lineamientos internos. Muchas veces no tienen o en algunos casos no tienen un carácter muy formal, pueden ser acuerdos entre personas o por escrito. Y también se realiza el despacho de forma centralizada. En una estructura unbundled existen diferentes organismos y cada organismo está independiente y tienen su propia responsabilidad para la generación, transmisión y distribución, y para que ellos puedan trabajar en común es necesario definir bien las interfaces entre cada uno de estos organismos, y eso se llama normalmente código de red, y también
contiene las condiciones de conexión. Aparte de eso, viendo ahora el ejemplo del código de red de los Reinos Unidos, tiene un código de planificación. Ahí se determina cuándo, en qué forma, qué organismo tiene que entregar información para que se pueda realizar la planificación. Los requerimientos técnicos se definen en los connection conditions, y en el código de operación se define el procedimiento, por ejemplo, para determinar la carga en el futuro, cómo se realiza la planificación de la operación, qué datos se necesitan, qué pruebas se tienen que hacer, monitoreo, control de la carga y pruebas del sistema, y el código de balance carga generación, y un código para registrar nuevos equipos en el sistema. Para los requisitos técnicos de interconexión, se hizo esa revisión de la propuesta regulatoria el año pasado, y ahora vemos los conceptos que se tenía atrás. En general, el objetivo principal de los requisitos técnicos es mantener la operación del sistema seguro, pero también estos requisitos no deberían aumentar los costos de una forma innecesaria. Típicos razones por cual se aumenta el costo son requisitos muy específicos que tienen por consecuencia que se tiene que desarrollar un inversor nuevo o una parte del inversor, que se aplican prácticas no comunes, y que se hacen requisitos muy exigentes en comparación con el tamaño del sistema. O sea, exigir que un operador de un sistema solar sobre techo entrega un pronóstico de generación para el día siguiente, telemetría en tiempo real, sería un requisito muy exigente. A eso se refiere. Entonces, algunas definiciones básicas. El punto de conexión o de interconexión, point of connection en inglés, es el interfaz entre el operador de una planta generadora y el operador del sistema, y la idea es que las reglas de interconexión se refieren a ese punto de interconexión, y el operador del sistema ve la planta generadora como una caja negra, ¿no? Pero obviamente se tiene que considerar las particularidades de cada una de esas tecnologías para no exigirles de más. El otro es el punto de conexión común, point of common coupling. Es el punto más cercano donde se conectan otros usuarios, o sea, otros generadores o otros consumidores. Ese punto puede ser el mismo que el point of connection,
pero tiene la función de una interfaz entre los usuarios involucrados y se usa normalmente para determinar aspectos de la calidad de la atención o de la potencia. Ahora los rangos de operación para la frecuencia y el voltaje. La frecuencia es la misma en todo el sistema de potencia, excepto cuando existen oscilaciones de potencia. Y por eso se debería especificar estos rangos de operación de frecuencia independiente del tipo de generador, o sea, si es un generador síncrono o no síncrono. También se debería considerar los requisitos en condiciones normales de operación. O sea, cuando estamos en una condición normal del sistema, no se deberían aplicar restricciones de potencia activa ni reactiva, y en condiciones no normales, restricciones están permitidas. Respecto de la generación renovable sin restricciones, se refiere a la energía disponible en ese momento y no a la potencia nominal del sistema. En Alemania, hace unos años, la generación fotovoltaica se podría desconectar cuando la frecuencia estuvo fuera de 40.5 Hz y 50.2 Hz. Eso era un criterio muy rígido y tenía como consecuencia, cuando hay desviaciones de la frecuencia más o menos ligeras, se podría desconectar una tremenda cantidad de generación fotovoltaica. En esa época eran 45.000 megas que se podrían perder de un momento al otro, y eso ya no se puede compensar a través de reserva primaria ni nada. Y por eso se amplió ese requisito de 47.5 hasta 51.5, o sea, un rango de operación muy amplio. Aquí el ejemplo de Australia. Entonces ellos exigen a todos los generadores que se mantienen de forma continua conectada al sistema entre 49.5 y 55.5, y para 10 minutos entre 49 y 51 Hz, y bueno, para unos 9 segundos entre 47 hasta 52 Hz. El impacto al costo de ese requisito para la generación síncrona está relativamente alto, porque se tiene una masa rotante grande, y cuando se opera esa masa a frecuencias diferentes, tiene un impacto a todo el sistema, y se pueden observar que estos generadores necesitan más mantenimiento cuando se operan frecuentemente fuera de su frecuencia nominal. Para la generación no síncrona, eso no es un criterio que tiene un impacto alto al costo, porque la frecuencia
interna del sistema y la frecuencia del sistema de potencia están desacoplados. Y por eso es relativamente fácil de implementar esos requisitos para la generación no síncrona, o sea, generación renovable. También para los rangos de operación del voltaje, se propone que los rangos de operación de voltaje para todos los generadores están igualmente definidos. Eso tiene como ventaja que se facilita la operación del sistema porque se tiene un comportamiento igual entre todos los actores, y se debe distinguir entre la operación no restringida y cuando la desconexión no es permitida. Además se debe distinguir entre operación normal, continua, sin límites de tiempo, y operación no normal, de emergencias con límites de tiempo, por ejemplo, después de 10 minutos de una avería en el sistema. El impacto al costo es relativamente alto si los requisitos están dentro de los límites máximos definidos por el IEC, o sea, hay para cada nivel de tensión diferentes rangos de operación. En parques de alta tensión, estos parques están normalmente conectados a través de un transformador grande al sistema de potencia que tiene un cambiador de tomas. Entonces, los requisitos de operación de voltaje no afectan el parque eólico de alta tensión, más bien el transformador correspondiente. En parques de media tensión no se usan cambiadores de toma, entonces el impacto al costo por diferentes requisitos sí tienen un impacto directo al diseño del parque eólico, y eso puede causar, por ejemplo, que la operación en el punto cuando los requisitos están muy exigentes en el punto de interconexión, puede causar que dentro del parque eólico se superan estos límites definidos por el IEC. Rangos de voltaje y seguridad del sistema. La definición correcta de rangos de voltaje es esencial para la operación segura del sistema. Especialmente se deben definir los rangos de operación sin restricción de una forma muy amplia, sobre todo para la potencia activa, para evitar efectos de cascada durante condiciones anormales del sistema, o sea, lo que estuve comentando al comienzo, que por el margen muy pequeño de la frecuencia, hace unos años se tuviera problemas con la generación fotovoltaica porque se conectan ya a partir de los 52 Hz del sistema de potencia. Y también se deben definir requisitos de soporte a huecos de tensión para compensar
cortos disturbios en el sistema de potencia. Aquí tenemos un ejemplo del código de transmisión de Alemania para sistemas conectados en alta tensión. Entonces eso define el rango en que el sistema se tiene que mantener conectado de forma permanente, y cuando el nivel de voltaje está en ese rango, nada más se puede desconectar a partir de las 2 horas, y por ejemplo cuando la frecuencia está más de 30 minutos en ese rango también se pueden desconectar. Ahora, viendo el tema de la calidad del suministro de energía, hay 3 aspectos principales: cambios rápidos de tensión por actividades de conmutación, flicker y los armónicos. Para los cambios rápidos de la tensión, hay varias situaciones que estos eventos pueden ocurrir. Uno es la energización o de-energización de una planta de generación renovable, o cuando se conecta o desconecta un aerogenerador individual o un inversor de un sistema solar, o cuando se actividades de conmutación de dispositivos de compensación reactiva. Para ese requisito se debe distinguir entre la conmutación durante operación normal, o sea, las actividades que acabo de mencionar, o durante la energización o de-energización. También el flicker puede ser causado por actividades de conmutación. Por ejemplo, cuando se conecta un aerogenerador, cuando la velocidad del viento está mayor que la velocidad del viento mínimo, pero así que la mayoría de los aerogeneradores es de velocidad variable, ellos ya tienen un concepto automático para conectarse de forma suave para que no hay flicker en ese momento. Pero los aerogeneradores de velocidad fija sí pueden causar cambios fuertes de voltaje. También la energización de un transformador y de los cables pueden causar cambios del voltaje. Por ejemplo, el transformador de un aerogenerador o del transformador principal del parque, de un parque grande eólico, pero son eventos que ocurren pocas veces y por eso son programables y tienen un bajo impacto. La causa para los armónicos son los convertidores de potencia eléctrica. Antes se utilizó convertidores en base de conmutación de líneas con tiristores. Estos tipos de convertidores causaron armónicos de orden inferior, pero los sistemas más modernos usan convertidores de control por modulación de anchura de impulsos,
en inglés PWM, y estos tipos de convertidores causan armónicos de orden superior. Otra causa para armónicos puede ser la saturación del generador o transformador. Aquí vemos un dibujo de un convertidor en base con IGBTs, y estos elementos se pueden activar y desactivar con una muy alta frecuencia para creo que aquí me confundí. No, son dos veces el mismo sistema. Entonces, la potencia de corriente alterna resultante de un convertidor con IGBTs tiene ya un comportamiento relativamente suave, pero se ve estas fluctuaciones con altas frecuencias, y por eso se inyectan o se generan armónicos de orden superior. Aquí estamos, eso es una frecuencia de 1280 Hz, o sea, son armónicos con una de orden superior. El problema es definir quién es el responsable de los armónicos en el sistema, y por eso hay diferentes esquemas para definir en qué grupo se inyecta tantos armónicos. Entonces, para un sistema de media tensión, aquí los elementos conectados en media tensión se distinguen entre las cargas, toda la generación renovable y la generación renovable que se pretende conectar al sistema, y generación existente o también planificada. Entonces se define para cada uno de estos grupos armónicos, límites de armónicos que pueden inyectar, y la suma o la suma permitida en media tensión es también definida en esa misma en ese mismo estándar para media y alta tensión para cada orden de armónicos, y de esa manera se puede comprobar si el nuevo generador supera los límites permitidos de inyección de armónicos. El resumen ahora respecto del suministro de energía. Las restricciones por cambios rápidos de voltaje normalmente limitan la proporción cortocircuito, short circuit ratio, que se requieren para conectar plantas de generación renovable. Flicker continuo es normalmente de baja relevancia, siempre y cuando se usan convertidores aprobados para la generación eólica y fotovoltaica. Los límites de armónicos requieren un procedimiento adecuado de asignación por parte de los operadores del sistema. El método propuesto por la IEC puede definir límites de emisión de armónicos
pero son muy bajos y por eso consideramos que son muy pocas realistas. El siguiente tema es respecto de la capacidad de la potencia reactiva. Eso es sobre todo importante ahora que se instala más y más generación renovable y se quita la generación síncrona. Hay más y más generación que por sí mismo no es capaz de proveer potencia reactiva y por eso se tiene que determinar algunos requisitos para que la generación renovable pueda tomar el lugar de la generación síncrona para inyectar suficiente potencia reactiva al sistema. Aquí un esquema es definir los requisitos de potencia activa y voltaje. No, es Q. O sea, cuando yo inyecto cero potencia reactiva, tengo que estar mi generador debe estar capaz de operar con un voltaje entre 0.9 hasta 1.1 y cuando el voltaje está a su nivel nominal, el generador debería estar en la posición de inyectar entre menos 0.33 hasta más 0.33 de potencia reactiva en relación a la potencia nominal del sistema renovable. Y un requisito es que el generador puede trabajar en toda esa área de forma continua. La siguiente figura es el requisito potencia activa y potencia reactiva. O sea, cuando el sistema está inyectando entre 20% y 100% de su potencia activa, debe estar capaz de inyectar todo el rango de potencia reactiva y a partir de los 20% se reduce ese requisito y debajo de los 5% de muy baja carga solamente se define un rango de tolerancia. Entonces el requisito combinado luego es el requisito total que se necesita, que define en las 3 dimensiones cuánta potencia reactiva debe inyectar el generador renovable. Para ese tipo de capacidad, el impacto al costo para una planta de energía renovable es más alto y también se necesita transformadores más grandes o convertidores más grandes y también cuando el suministro de energía reactiva es muy alta, se baja la eficiencia del sistema de generación renovable.
También otra opción es que no se exige a la generación de compensar los flujos de potencia reactiva en el sistema, más bien que se instalan sistemas centralizados en los lugares donde hay problemas de voltaje, y eso puede resultar más costo eficiente que exigirlo a cada generador individual. Aquí un ejemplo adicional de la Turquía, es un poco menos exigente en los extremos que el ejemplo que acabo de presentar. Control de frecuencia. Para la generación renovable se recomienda que se determina una banda muerte en aquel ellos no tienen que proveer una respuesta a una alta frecuencia, pero a partir de los 50.2 Hz se recomienda que ellos bajan su inyección de la potencia activa, y bueno, como ya mencioné, solo en ocasiones de frecuencias abnormales. Control primario y secundario con generación renovable. Técnicamente es posible de exigir ese servicio por la generación renovable. Para proveer reserva positiva es necesario limitar la generación de la energía renovable, y eso es poco costo eficiente, y por eso se exige, por ejemplo, en Alemania o Reino Unido, que solamente sistemas de gran escala de 50 o 100 megawatts tienen la capacidad de proveer control de frecuencia primaria. Y en comparación con plantas convencionales, limitar la potencia activa no resulta en ahorros de costos de generación, porque el combustible de la generación no tiene costo. Limitación de la potencia activa equivale a energía no suministrada. Para sistemas de pequeña escala, la inversión en un sistema de almacenamiento puede aumentar considerablemente los costos de inversión, y eso puede resultar en que el sistema resulta que no está económicamente factible. En general, se debería exigir a la generación fósil de proveer la frecuencia primaria siempre y cuando hay suficiente generación convencional en el sistema. Solamente cuando no hay suficiente se debería exigir eso a la generación renovable. La práctica internacional es que la generación renovable provee soporte de frecuencia cuando se observan muy altas frecuencias en el sistema. Ahora, el comportamiento durante fallas en el sistema es uno de los criterios más relevantes. Es el soporte a huecos de tensión. Entonces hay un criterio para huecos de baja tensión, que es esa línea aquí abajo, y el soporte a huecos de alta tensión, que es la línea roja. Entonces, cuando el voltaje se mantiene dentro de esa área y
dentro de estos periodos de tiempo no se permite que el generador se desconecte. Cuando está fuera de esa área, una desconexión está permitida. Para los requisitos de baja tensión se debería considerar las fallas a diferentes niveles de tensión, con diferentes huecos de tensión y diferentes duraciones de una falla en el sistema. Y que también se observa una recuperación lenta del voltaje en función del nivel de tensión. El requisito de high voltage drive-through debería considerar el máximo sobrevoltaje después de una falla y qué tan rápido la generación renovable puede recuperar la potencia activa. Aquí un ejemplo cuando la desconexión está permitida, aquí abajo o aquí arriba. No sé. Aparte de mantenerse conectado, cuando hay un hueco de tensión, el generador renovable debería inyectar una corriente reactiva para mantener o recuperar el voltaje. Aquí está el esquema para los Grenos Unidos y según lo veo ellos no tienen un requisito para high voltage drive-through o se tienen que mantener conectados independientemente de qué tan alto se vuelve el voltaje. ¿Por qué ese criterio es tan importante? En Alemania se hizo en el 2003 un estudio con una falla en el nivel de tensión de 380 kilowatts y si los sistemas fotovoltaicos y eólicos no tienen esa capacidad, se pierde toda la generación en esa área. Entonces esa área tiene una longitud de 400 kilómetros. Y por eso es uno de los criterios más importantes para mantener el sistema estable cuando hay una falla que causa un hueco de tensión a cualquier nivel de tensión en el sistema de potencia. Aquí la característica de inyección de corriente reactiva en función del voltaje. Aquí algunas recomendaciones respecto a los soportes de huecos de tensión. El generador debería inyectar una corriente reactiva adicional durante la secuencia positiva. La corriente reactiva adicional es proporcional al cambio del voltaje. Los constantes de proporcionalidad deberían ser ajustables de forma separada para el voltaje creciente y decreciente. Los constantes de proporcionalidad deberían estar ajustables en el rango de 0 a 10 y la banda muerta también debería ser ajustable. El cambio del voltaje y el corriente reactivo se refiere al lado de baja tensión de cada aerogenerador individual. El cambio de voltaje se calcula como la diferencia entre el voltaje actual menos la banda muerta y el promedio de un minuto de voltaje antes de la falla.
En ambos casos se calcula el voltaje de la secuencia positiva. La corriente reactiva total que se inyecta durante una falla es la suma del promedio de un minuto del corriente reactivo antes de la falla y el corriente reactivo adicional. El corriente reactivo total debe estar limitado al 100% del corriente nominal. Durante fallas, la inyección de corriente reactiva debe tener prioridad antes de la inyección de la corriente activa. La corriente reactiva debe tener un tiempo de subida hasta 30 milisegundos y un tiempo de establecimiento hasta 60 milisegundos. El tiempo de subida se entiende como el tiempo para llegar al 90% del valor final, contando desde el momento que ocurrió la falla. El tiempo de establecimiento se refiere al tiempo que el corriente se mantiene en el rango de más o menos 5% del valor final. El máximo error entre la corriente reactiva requerido y el real debe mantenerse en el rango de más o menos 10%. La inyección de la potencia reactiva durante una falla no debe causar voltajes fuera de los límites permitidos de la planta de generación renovable, por ejemplo, para evitar que el voltaje cause que se desconectan las unidades individuales. Y la planta generadora debe mantenerse conectada durante 4 fallas sucesivas. Muchas gracias. Sugiero que suspendamos unos 15 minutos, pasamos a tomar el café y volvamos para contestar algunas inquietudes que tengan sobre estas dos presentaciones. Así que les ruego pasar al café y en unos 15-20 minutos regresar. Gracias. ¿Tienes preguntas?